Obviamente. Eso, bueno. Listo, ya estamos ahora, comenzamos. Buenas tardes. Hola Margot. Hola Lucía. Hola, buenas tardes, Iris Ulloa. Hola, hola, un placer. Hola Joan. Hola Julia. Fanny. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Qué placer. Hola Ariel, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Buenas tardes. Hola, profe. ¿Tanto tiempo? Hola, Hola, Valeria. ¿qué ¿Todo tal? bien? Hola, hola Luciana. Hola Rafa. Edu también aquí conectado. Margot, Victoria. Somos varios, espero que poder saludarlos a todos. Un gran abrazo aquí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos a Green Capital Partners. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Andrea Mosquera. Hola Andrea, perfecto. Bienvenida, ya te vamos a renombrar. Bueno, les comento que tenemos hasta las 05 este espacio para que el resto de los participantes se vayan conectando. Bienvenido el doctor Fabián Pérez García, CEO de Six International. Bienvenido al profe Raúl Mercón, parte del Faculty Internacional de SIC, aquí presente un año más con nosotros. Hola, hola. Hola, hola, profe. Tenemos a Sombel. A ver si nos puedes decir tu nombre. Vamos a ver el Javier chat. Guerrero. Hola, Javier, bienvenido. Bueno, mientras aprovechamos en este encuentro ya para prepararnos para... Hola, Kenji, bienvenido. Ahí te pudimos escuchar. Bueno, les comentamos que algunos de ustedes nos han acompañado en anteriores versiones de este Executive Meeting. Cada año Six International organiza este encuentro para ejecutivos de toda la TAM, ¿sí? Donde tenemos de expositor al profesor Raúl Mercón. Como les comentamos, es profesor del Banco Mundial, tiene muchísima experiencia y bueno, viene con estas expectativas ya para el próximo año, 2026. Ya estamos en etapa de armar presupuestos para el próximo año y bueno, qué mejor que estar presentes en este valioso encuentro. Pero vamos a ver qué nos espera para cada país. Hablando de eso, me gustaría mucho que nos dejen aquí por el chat desde qué país nos están acompañando. El listado está extenso, así que bueno, si nos pueden ir comentando aquí en el chat. Hola Fanny, Lucía, Marlon, ¿cómo estás? Bienvenido. Javier Guerrero. Ariel, como siempre, Ariel aquí con nosotros, desde Asunción del Paraguay. La Soria. Les comento que al finalizar unos minutos ya de tener el espacio para preguntas, que aprovechen a toda la exposición, ¿sí? Para tener algunas preguntas interesantes para hacer con el profesor. Hola Lucía, desde Panamá. Baja un poquito la música, ¿vale? Vamos, ya nos queda unos segunditos para comenzar entonces con este encuentro. Bueno, me gusta acompañarlos, sabemos que algunos están desde el carro,
En ese caso no hay problema, pueden tener la cámara apagada, y si ya quieren tener participación pueden dejarnos aquí por el chat o también encender el micrófono. Natalie, bienvenida Natalie Valderrama. Hola Valeria. Panamá, ¿cómo estás? A todos. Bienvenidos también a nuestro alumni de Six International. Como siempre es un gusto que nos acompañen en estos valiosos encuentros para ejecutivos de toda la TAM, directores. Bueno, si le parece, doctor Fabián, le doy el espacio ya para comenzar entonces con la conferencia, mientras le vamos comentando al profesor Raúl Mercó que puede ir compartiendo material. Lo dejamos ya en lo que es la primera diapositiva, y entonces ya con el paso del profe Fabián comenzamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va a todos? Viejos amigos, nuevos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Para nosotros es un verdadero placer esta conferencia que la hacemos todos los años, forma parte de nuestro ciclo de conferencia Executive Meeting. Y expectativas económicas, la TAM 2026 es una nueva puesta en escena, ya es la quinta. Sí, todos los años nos acompaña el doctor Raúl Mercó, al cual ya voy a presentar a continuación. En esta puesta en escena que es muy importante, sobre todo en este tiempo, en estos momentos donde estamos en plena construcción de presupuestos para el próximo año, primero, y segundo, en una región como es la TAM, que se caracteriza por su diversidad, por su volatilidad, por sus cambios y demás, y siempre poder asistir a este tipo de eventos nos puede dar una herramienta de previsibilidad bien importante. Por eso siempre renovamos este compromiso de poder entregarles a todos ustedes que tienen nivel de decisión dentro de sus organizaciones, y este tipo de información les puede ser seguramente de gran utilidad. Así es que vamos a dar comienzo entonces. Primero, profesor, vamos a presentar a Six International, nuestra organización, y posteriormente vamos con la presentación del doctor Raúl Mercó. Si le parece bien, hacemos la presentación ya del video institucional. Bienvenidos a Six International Executive Training. Somos especialistas en formación ejecutiva de excelencia del más alto nivel, formando a través de upskilling y reskilling a empresarios y directivos de toda Latinoamérica mediante un faculty internacional poseedor de los más innovadores conocimientos de management en la región. Colaboramos de forma activa en el crecimiento, profesionalismo y formación de las empresas que evolucionan en mercados altamente competitivos. Nuestro faculty está compuesto por directivos reconocidos internacionalmente, que brindan a nuestros participantes una visión adaptada a las necesidades del nuevo mundo de los negocios, mediante metodologías ágiles, con un acompañamiento efectivo para asegurar la transferencia de conocimientos a la realidad laboral y empresarial del momento. Autores de innumerables libros de management, el faculty de Six International logra una conexión en tiempo real con las oportunidades empresariales en toda Latinoamérica. En Six International somos pioneros en la creación de programas ejecutivos de avanzada, ofreciendo la experiencia de networking a empresarios y directivos que intercambian y colaboran mutuamente en el crecimiento organizacional de sus compañías. En la división In Company, nuestros clientes acceden a propuestas formativas diseñadas de manera meticulosa según las necesidades de la organización. Dichas propuestas son impartidas de forma presencial y sincrónica a través de distintas plataformas. Contamos con programas e-learning y formatos híbridos, abarcando así todas las modalidades posibles de formación ejecutiva de excelencia. Diseñamos capacitaciones donde las distintas teorías del management encuentran un correlato efectivo con la práctica, asegurándonos que los conocimientos transferidos en clases tengan una puesta en acción inmediata. Otro de los ejes clave de Six International es su división de consultorías, conformada por profesionales con un alto nivel de conocimiento en sus áreas de expertise, trabajando en la elaboración de soluciones diseñadas con planificación, ejecución y control de resultados, con el objeto de impactar en las áreas clave de la organización.
Empresas, directivos y ejecutivos de toda Latinoamérica confían en la propuesta de Six International para alcanzar los más altos estándares de profesionalismo y competitividad. Six International Executive Training, formación ejecutiva de excelencia. Soto, que está en Costa Rica. Así es, bueno, muy bien, perfecto. Entonces, vamos a pasar a presentar a nuestro docente, el doctor Raúl Mercó, quien nos acompaña desde prácticamente de la misma fundación de nuestra organización, Six International, radicada en la hermosa ciudad de Panamá, atendiendo desde Miami hasta Argentina. Como verán, muchos de ustedes son de distintos países. Aquí tenemos tener más de 30, 35 países distintos. Entre todos ustedes aquí que nos acompañan el día de hoy. El doctor Raúl Mercó, consultor académico de Six International, es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Cuyo de Argentina. Él es y radica en la hermosísima ciudad de Mendoza, ¿sí? Máster en Economía en Georgetown, en la Universidad de Estados Unidos. Tiene innumerables títulos académicos, ha sido rector de la Universidad Champañá en Argentina, autor y coautor de distintos libros y demás. Una carrera realmente impresionante y sobre todo, y por eso nos interesa mucho y siempre lo invitamos para este tipo de evento, él es consultor del Banco Mundial, ¿ok? Entonces, seguramente el doctor Raúl Mercó es una de las palabras más destacadas, una autoridad importante para poder conversar sobre todo lo que vamos a analizar el día de hoy. Esta conferencia tiene previsto una duración de 1 hora y cuarto y después 15 minutos de preguntas y respuestas, razón por la cual les vamos a pedir entonces que todo tipo de duda, consulta y demás lo vayan anotando para que cuando pasemos al final el doctor Mercó con todo gusto va a responder todo tipo de dudas, ¿ok? Entonces, sin más preámbulo, entonces, doctor Mercó, la exposición es toda suya. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto de poder estar nuevamente con Six International, una institución que me une primero por su profesionalismo y además por la confianza y la amistad y la gran confianza que me generan sus miembros, ¿cierto? Creo que a ustedes les debe pasar exactamente lo mismo. Bueno, lo que vamos a ver hoy es una presentación sobre cuáles son las perspectivas de la economía mundial, pero especialmente enfocado en Estados Unidos y Latinoamérica. Estados Unidos porque sabemos que tiene un impacto muy importante sobre la región y sobre todo porque, como lo vamos a ver en el día de hoy, realmente ha pateado el tablero en muchos sentidos la política del gobierno de Donald Trump y que ha impactado en los niveles de actividad, en los niveles de comercio y en los flujos de comercio del mundo, y obviamente esto ha tenido un efecto muy importante. Por eso, lo que básicamente vamos a mostrar en esto tiene que ver con esta situación que está ocurriendo, que es perdón, se ha perdido la presentación. Está bien, profe, estamos viendo bien. Perfecto, perfecto. Entonces, vamos a ver que hay una situación bastante importante con respecto a... A ver, esperen un segundito. A ver, un segundo que tengo un problema técnico. La presentación se ve perfecta, estamos en perspectiva Ahí está, económica perfecto, mundial. perfecto. Bien, entonces lo que les decía, el crecimiento mundial lo que está mostrando es una tendencia a desacelerarse, ¿cierto? Después de haber tenido una recuperación importante después de la pandemia en el año 2021, ha comenzado a seguir un sendero. De hecho, en este año, en lo que podríamos decir una visión optimista por parte del Fondo Monetario Internacional, en su última publicación de este mes, del mes de octubre, muestra un crecimiento del 2,6%
y un pronóstico que revisó hacia arriba para el año 2026, pero que aún sigue esta tendencia decreciente respecto de lo que ha sido en los años anteriores. Se prevé una recuperación moderada, como podríamos visto, prácticamente es seguir una tendencia tal como ocurre al final de este año, pero sobre todo lo que vamos a ver es que esta recuperación a nivel mundial va a ser muy distinta según las regiones. Y especialmente lo que podemos ver es que las economías de lo que se llaman los mercados emergentes y las economías en desarrollo, que son la mayoría de nuestros países en Latinoamérica, el progreso aún va a ser insuficiente. ¿Cuál es la razón? Y es lo que vamos a tratar de enfatizar en esta charla. Hay dos elementos que podríamos decir que están muy asociados. Una, algo que mencioné al principio, que es la política comercial, la política de aranceles a las importaciones, es decir, toda esta política que ha llevado adelante Estados Unidos y que evidentemente ha afectado, digamos, de una manera extraordinaria, siendo suba de los aranceles que no se veían prácticamente en la historia del último siglo de la economía norteamericana. Esto se asocia además con un nivel de incertidumbre. La incertidumbre o cuál es el origen de esta incertidumbre, bueno, una de las principales razones, vamos a ver que está muy asociado, es justamente esta política de Estados Unidos, una política que es errática, que depende de negociaciones, que tiene idas y vueltas, y además una serie de elementos que tienen que ver con conflictos bélicos a nivel internacional, la continuación o la no finalización del conflicto en Ucrania, todo lo que se está viviendo en Israel y Palestina, es decir, y en lugares clave donde evidentemente hay materias primas, principalmente el petróleo y el gas, que afectan de muchas maneras la situación internacional. Y a eso le tenemos que sumar otro tipo de incertidumbres que tienen que ver con las políticas migratorias restrictivas, que evidentemente eso tiene un impacto sobre la función de producción de la economía norteamericana y sobre las remesas y muchos de los ingresos que tienen nuestros países latinoamericanos. La misma política comercial ha generado problemas inflacionarios, tensiones financieras, ¿cierto? Y no tenemos que olvidarnos que cada tanto, sobre todo en nuestra región y sobre todo aquellos que están más vinculados a la zona de los huracanes, hay fenómenos meteorológicos extremos fruto justamente de este cambio ambiental o del cambio tecnológico. Y a esto le tenemos que asociar que las tensiones financieras, la inflación, hace que las tasas de interés no se reduzcan todo lo que tengan que reducirse. Eso impacta sobre la evaluación de nuestros bonos, sobre el riesgo país, sobre la capacidad y el peso que existe sobre los endeudamientos, sobre todo el de la región. Algunos de estos temas son los que vamos a abordar en esta charla. En síntesis, entonces, el proteccionismo, esta política norteamericana, ha afectado sobre todo las certezas políticas, ¿cierto? Hay un cambio de estilo que afecta las relaciones con, podríamos decir, con la totalidad del mundo, pero sobre todo con países muy cercanos como México y Canadá, la relación con China, ¿cierto? Y esto termina derramando, digamos, sobre toda la región y sobre el resto del mundo. Es por eso que por lo menos este año, a partir de abril, hubo, podríamos decir, una política de recalcular el crecimiento mundial hacia abajo, ¿cierto? Justamente por la correlación que hay entre tarifa, volumen de comercio y crecimiento. Esto hace que para el 2030, sobre todo por lo que está previendo el Fondo Monetario, el Banco Mundial y otras instituciones, vamos a ver que hay muchas proyecciones, vamos a tratar de entender por qué estas diferencias, pero el PBI mundial estaría creciendo a una tasa más o menos del 2,4%
por debajo de la tasa de crecimiento de largo plazo, ¿cierto? Pensemos que este es el PBI mundial, ¿cierto? Si a eso le restamos el crecimiento de la población, ¿cierto? Que eso varía entre distintos países, evidentemente el crecimiento del PBI per cápita, es decir, las posibilidades promedios que tiene la población mundial, se va reduciendo o se va, podríamos decir, amesetando, digamos, de una manera que realmente es preocupante. Aquí en este gráfico podemos ver el crecimiento mundial, como dice la placa, en perspectiva, ¿sí? Fíjense, la línea punteada nos dice cuál ha sido la tasa de crecimiento promedio del mundo, ¿cierto? De los productos internos brutos del mundo, desde 1980 hasta lo que se proyecta el 2030, aproximadamente un 3%. Este año, como lo establece el Fondo Monetario, vamos a decir, en un escenario optimista, plantea que en el 2026 va a crecer un 2,6%, es decir, por debajo de este 2,9-3% de crecimiento de largo plazo. Pero la tendencia para los próximos años, aún para el 2030, es que esta tasa de crecimiento sea aún menor. Esto es una cuestión preocupante porque generalmente las proyecciones a largo plazo, pensemos a 4 o 5 años del Fondo Monetario, solían coincidir con lo que se llama la capacidad de largo plazo del crecimiento de la economía. Lo que estamos viendo es un cambio que puede ser un cambio estructural y estamos con tasas que van por lo menos 5 o medio punto porcentual por debajo del crecimiento de largo plazo, lo cual abre una serie de interrogantes hacia adelante. Obviamente ahí, desde la economía, hay muchas teorías que tienen que ver con los enfoques neoclásicos, que tienen que ver con los rendimientos decrecientes del capital, ¿cierto? Es decir, podría ser la verificación esa. Una manera de vencer estos rendimientos decrecientes a través de la innovación, ¿cierto? ¿Es suficiente la innovación? ¿Se está esparciendo la innovación en la economía mundial, que es lo que estamos viendo, o solamente está concentrado en algunos lugares? ¿Cuál es el papel que va a tener la inteligencia artificial y relacionado con eso, con el mercado laboral? Bueno, hay muchos interrogantes, pero la verdad es que estamos con un nivel de largo plazo ahora, ¿cierto? Pensando de aquí al 2030, que está por debajo de lo que históricamente ha sido el crecimiento mundial. Para que veamos un poquito en perspectiva las economías avanzadas. Obviamente Estados Unidos sigue estando en una posición de privilegio. Las economías avanzadas se espera que crezcan un 1,6%. Fíjense que en promedio 2025-2026 el Fondo Monetario lo coloca más o menos el mismo valor y en el año 2030 un poco por debajo, 1,5%, pero prácticamente igual. Estados Unidos con un 2,1%, y después las áreas donde los países avanzados crecen menos. Europa, un 1,1%, y Japón prácticamente creciendo medio punto, ¿cierto? Es una economía que hace mucho tiempo que tiene un crecimiento muy lento y bueno, obviamente esto afecta sobre todo lo que decíamos recién, el ingreso per cápita de la economía japonesa. Si nosotros miramos esto, ¿cierto? Siendo que Estados Unidos se destaca dentro de este conjunto de economía y lo vemos otra vez en la perspectiva de largo plazo, la línea punteada nos dice que la economía norteamericana creció, según los datos del fondo, de la base de datos del fondo, entre 1980 y lo que se proyecta hasta 2030 al 2,6%. Lo que se proyecta hacia adelante es una diferencia importante. 2,1, vuelvo a insistir, en un escenario optimista por parte del fondo, ¿sí? Pero proyecta hasta el año 2030 una tasa de crecimiento del 1,8% anual, ¿cierto? Estos son cambios anuales del nivel de producto. Es decir, otra señal de preocupación de largo plazo de la economía mundial, siendo que Estados Unidos representa aproximadamente un tercio del Producto Bruto Interno del mundo, ¿cierto? Es decir, el peso que tiene la economía norteamericana y los resultados finales del crecimiento mundial son muy importantes.
¿Qué sucede con el otro conjunto? ¿Cierto? Para que tengamos una idea global para entender cómo se distribuye el mundo, aproximadamente un 16% de la población mundial vive en las economías avanzadas y un 83 a un 84% de la población mundial vive en lo que podríamos decir las economías en desarrollo, los mercados emergentes y las economías en desarrollo. Ahora, dentro de esos países, podríamos decir que hay como tres grandes grupos. Los muy pobres, ¿cierto? Pensemos en Tahití, en Mozambique, ¿cierto? Es decir, en Haití, ¿cierto? Economías muy pobres, son los que van a ser más afectados a largo plazo, por un montón de razones, ¿cierto? Que tienen que ver con estructuras políticas, económicas y de un gran atraso. Hoy es el 2027, ¿cierto? Es decir, un año después de los pronósticos de muy corto plazo para la economía mundial, se estima que este ingreso per cápita, que decíamos, es decir, el PBI dividido la población, de las economías avanzadas más o menos va a estar en los niveles previos a la crisis de la pandemia. Sin embargo, en las economías en desarrollo donde vive el 83, el 84% de la población mundial, se van a demorar prácticamente 2 décadas en poder recuperar la pérdida de los ingresos. ¿Por qué? Porque al bajo crecimiento, si bien tienen tasas de crecimiento más altas, cerca del 4%, 4,5%, como vamos a ver recién, también tienen tasas de crecimiento de la población más altas y evidentemente la recuperación es mucho más lenta. Para que lo veamos en perspectiva nuevamente. Economías avanzadas creciendo al 1,5, 1,6, los mercados emergentes de economía en desarrollo al 4, ¿cierto? En 2026 hasta el 2030, y América Latina, ¿cierto? Y el Caribe, el lugar, ¿cierto? Nuestra aldea económica digamos, y nuestra patria que compartimos, crece casi a la mitad de lo que crecen las economías en desarrollo. Esto también es un desafío. América Latina, según el Fondo Monetario, espera que crezca el año que viene un 2,3. Podría haber una recuperación hacia el 2030 creciendo un 2,6, pero evidentemente estamos en esta situación intermedia. Por supuesto, hay que entender que en general las economías latinoamericanas se encuentran en el rango de los ingresos medios altos, gran cantidad de los países, pero otros países, ¿cierto? También de nuestra región, sobre todo en Centroamérica y algunos países de Sudamérica, están en el segmento más bajo digamos, de desarrollo y de crecimiento económico. Nuevamente, para que lo veamos en perspectiva, la tasa de crecimiento a largo plazo entre el 80 y el 2030 es aproximadamente un 4,3%. Si bien los pronósticos están alrededor del 4, es decir, no tan lejos del potencial de largo plazo, pero la tendencia se ve también de una reducción. Esto es algo que también se estudia mucho en la teoría económica, donde diciendo, bueno, los países que están en menor grado de desarrollo también tienen una productividad probablemente marginal del capital más alto, porque están en niveles de capital per cápita más alto, ¿cierto? Pero de todas maneras, evidentemente, pueden estar mucho más amenazados por la falta de innovación, que es algo que los recientes premios Nobel de Economía resaltan la importancia de la innovación para crecer en el largo plazo. Comercio, ¿cierto? Volumen de comercio. Habíamos dicho que la política de Estados Unidos ha tenido un efecto muy importante. Los aranceles, los más altos en casi 100 años, han afectado el volumen de comercio, pero el comercio en general ha venido mostrando una evolución, es decir, un cambio anual menor. En la década del 2000, en la primera década, crecía aproximadamente el 5%, al 5,1% en términos anuales. En la década posterior, medio punto menos, 4,6. En la década del 20, en esta década que nosotros estamos,
del 2020 al 2030, se espera que caiga aún más la evolución del comercio. Obviamente este escenario que se ha generado incertidumbre comercial y política por la política de Estados Unidos, muestra que estamos creciendo al 2,8%, o es lo que se espera. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante mirar el comercio mundial? Y en perspectiva acá lo podemos ver, ¿cierto? Podemos ver un poquito lo que ha sido, fíjense, el crecimiento del volumen a largo plazo ha crecido una tasa del 4,7, cuando ahora estamos en niveles del 2 o del 3% creciendo anual, es decir, estamos por debajo de ese volumen de crecimiento a largo plazo. Bueno, en primer lugar, como decíamos, por la política arancelaria de Estados Unidos. Acá es interesante en este gráfico ver dos medidas de la política arancelaria. Una es la línea azul, ¿sí? Es lo que algunos llaman la tasa arancelaria efectiva, otros le llaman la tasa arancelaria legal, ¿cierto? ¿Cuál es esta tasa? Esta tasa es la que establece Estados Unidos, ¿cierto? Para los distintos productos, y se calcula como un promedio ponderado por las importaciones antes del arancel, ¿cierto? Las que existían, es decir, sin que haya, podríamos decir, un efecto sustitución por la aplicación de los aranceles. Es decir, esa tasa es una tasa promedio legal. Ahora, la naranja es la tasa arancelaria efectiva, es decir, es lo que verdaderamente cobró de aranceles de Estados Unidos dividido el total de sus importaciones. Ustedes van a ver que aplicación en abril, ¿cierto?, del ajuste importante que tuvo la política norteamericana, estábamos aproximadamente en una tasa promedio de arancel externo de Estados Unidos de un 2%, un 2,3 o un 2,6 según distintas medidas, pero aproximadamente un 2%. Lo que vamos a ver es que la tasa naranja continúa por debajo de la tasa azul, sobre todo porque muchos importadores en Estados Unidos anticiparon estas medidas y tuvieron lo que se llama un front-loading, es decir, una política de anticipación de los aranceles y acumularon importación. Esto se va a ver reflejado en las cuentas externas y todo esto, y por esto la diferencia. Y la otra cuestión por la cual sigue por debajo, porque evidentemente los importadores también comienzan a elegir y los países comienzan a optar, digamos, qué productos van a llevar a Estados Unidos. Entonces, efectivamente, algunos logran eludir, digamos, la aplicación de estos aranceles. Entonces, en definitiva, tenemos tasas legales muy altas, tasas efectivas un poquito más bajas, pero que de todas maneras implican pasar por lo menos del 2 al 10, es decir, multiplicada por lo menos por 5 veces, ¿cierto?, las tasas de aranceles. Esto tiene un efecto muy importante sobre los niveles de comercio, no solo de Estados Unidos, sino mundial, como veíamos recién, ¿sí? Aquí podemos ver un resumen. Fíjense, las tasas legales, estas tasas efectivas que decíamos, podemos decir que son las teóricas que ha aplicado Estados Unidos, eran del 2,3, decíamos, 2,7, como lo presenta el Fondo Monetario en su informe al final del 2004. En abril, cuando produce el gran salto, un 2,4. Luego en mayo produce una reducción de los aranceles y luego después con aquellos que no habían hecho acuerdo los vuelve a subir. Quiere decir que hoy estamos en una tasa legal o efectiva por parte de Estados Unidos que pasó del 2 o el 3 al 18% o el 19%. Es decir, evidentemente, esto finalmente, ¿cierto? Las políticas de eludir los aranceles por ahí pueden ser más complicados y de no modificarse o de agravarse la situación, como lo vamos a ver en los escenarios,
la tasa arancelaria promedio de los Estados Unidos va a estar cerca del 20%, lo cual es bastante complicado para el comercio mundial. Aquí tenemos un poquito un detalle de cómo ha sido la política. La política, lo que se llama los aranceles recíprocos, hizo una fórmula así muy complicada Donald Trump o su equipo, pero básicamente los aranceles han sido proporcionales al déficit fiscal que tenía con cada uno de los países, ¿sí? Por eso vamos a ver que China tiene aranceles muy altos, enseguida lo vamos a ver en detalle, Turquía, India también, ¿cierto? Si miramos los últimos aranceles del mes de octubre, China con el 45, Turquía con casi el 21, India con el 36, y después los otros importantes son Canadá y México, que lo vamos a ver enseguida en detalle. Pero otros países, como Brasil, tenemos aranceles efectivos de cerca del 30% en el mes de octubre, Japón con el 17%, la Unión Europea con el 16%, el Medio Oriente con el 10%, Reino Unido con el 9%, el África subsahara, una de las zonas más pobres del mundo, cerca del 14%. Veamos este caso, fíjense, el caso de China, realmente impactante. Si bien las tasas arancelarias ya eran altas, ¿cierto? Porque ha venido una guerra comercial con los semiconductores y con otros, digamos, con otras mercaderías por parte de China, en una retaliación, digamos, entre las dos economías, eran un 13% a finales del 2024 y en promedio llegaron al 64%. Después ha habido una reconsideración, pero hemos pasado del 13 casi al 45% los aranceles en China. Y los otros casos paradigmáticos son los de México y Canadá. Sabemos que existe un acuerdo, ¿cierto?, de libre comercio que reemplazó al NAFTA y aún eran cero, ¿cierto? Por eso no, a finales del 2024 no figura nada, porque prácticamente eran ceros en ese momento, y cómo suben a niveles de casi del 14% y ahora están en Canadá con el 7% y con México el 9%. Ahí hubo con México una suspensión por 90 días hasta lograr un acuerdo, pero en definitiva, la política arancelaria de Estados Unidos ha sido muy agresiva, ¿cierto? Ahora, ¿cómo afecta esto, esta política, digamos, de que sean los aranceles más altos en los últimos 100 años, en la magnitud en el cual lo ha hecho? ¿De qué manera afecta lo que podríamos decir la certidumbre, el grado de previsión de las políticas comerciales, de las políticas de inversión, del consumo, ¿cierto? Entonces, acá hay una medida muy interesante que se calcula midiendo los informes que hace The Economist Intelligence Unit de la revista The Economist, que tiene estas unidades en los distintos países, ¿sí? Y entonces calculan en los informes la frecuencia de palabras de incierto, incertidumbre o palabras sinónimas. Hay toda una metodología, ¿cierto? Y establece un índice que se llama el índice mundial de incertidumbre. Después está calculado para cada uno de los países donde tiene una unidad de Economist Intelligence Unit de la revista The Economist. Y miremos el gráfico ahora. Este gráfico número 1 que está sacado no del informe de octubre, sino del informe de julio del Fondo Monetario, donde la línea roja es este índice mundial de incertidumbre y la línea azul es los aranceles legales o la tasa arancelaria efectiva de los Estados Unidos, ¿sí? Que como llega acá hasta julio, ¿cierto?, muestra parcialmente el gráfico que nosotros vimos anteriormente. Es decir, hay una gran correlación y aún a pesar de esta reducción en mayo que hubo de los aranceles, los niveles de incertidumbre persisten, ¿cierto? Porque no hay claridad en la política mundial de comercio. Además, la Organización Mundial del Comercio
no tiene injerencia prácticamente en esta política proteccionista que ahora se extiende a Estados Unidos, retaliación por parte de China, ¿cierto? Y genera un montón de otras cuestiones. Fíjense, acá lo que hemos hecho es reproducir, esta es una elaboración propia en base a los datos que publica ya en el informe de octubre el Fondo Monetario, lo que se llama el World Economic Outlook, ¿cierto? El WEO, el WEO, donde se ve en la línea más oscura lo que sería el índice de incertidumbre mundial, ¿cierto? Que está medido en el eje izquierdo y es la cantidad de palabras o de veces que aparece normalizado y ponderado por los PBI nominales de las unidades, de los Intelligence Units. Y también calcula lo que lo que se llama la incertidumbre de la política comercial, que también surge de todo informe, pero la política comercial abarca, digamos, una menor parte del informe. Entonces, forma parte. Ahora, ¿qué es la línea gris? Fíjense, están muy correlacionados. Ahí la línea punteada mide lo que es el promedio del índice de incertidumbre mundial desde el mes de enero del 2015, que es donde comienza a calcularse. Hay series más largas de todas maneras, ¿sí? Pero hemos tomado ese periodo. Fíjense cómo a partir de agosto, más o menos, ¿cierto? En realidad a partir de abril es cuando comienza a subir la incertidumbre, cómo se dispara realmente los niveles de incertidumbre y cómo están muy correlacionados la incertidumbre de la política comercial, ¿cierto? Esto digamos, no saber qué va a pasar en las políticas arancelarias, los acuerdos y todo esto con la incertidumbre mundial. Entonces, dos elementos fundamentales para entender 2025 y 2026 sobre todo, es altos aranceles, una política comercial incierta, lo que genera o hace explotar los niveles de incertidumbre en general, sobre comercio, sobre inversión extranjera directa, ¿cierto? Sobre acuerdos, ¿cierto? Evidentemente, podríamos decir que son los dos ejes principales de la situación económica 25-26 y con alguna extensión hacia adelante, que en realidad no sabemos. Justamente la incertidumbre lo que genera es eso, es decir, hay hasta gran duda de las proyecciones hacia adelante, fruto de esta política y de lo que hará seguramente o no tenemos esa seguridad, el gobierno de los Estados Unidos. Y acá hay un gráfico interesante, es decir, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante esto que está pasando? ¿Por qué lo miramos en detalle? Y en este gráfico, en el eje horizontal, lo que medimos es lo que veíamos antes a largo plazo, es decir, la tasa de variación anual del volumen del comercio mensual, anualmente, ¿cierto? Es decir, cuánto ha variado. Y en el eje vertical, el crecimiento del PBI mundial, es decir, cómo ha ido variando, ¿cierto? Desde 1980 hasta la fecha, estas dos variables. Y la línea punteada, lo que me mira o me mide es el grado de correlación. En este caso es lo que se llama el R cuadrado, ¿cierto? Es decir, lo que se ve es que hay una asociación muy directa. Para decirlo en términos sencillos, el 84% de las variaciones anuales del PBI mundial están explicadas por las variaciones en el comercio mundial. Es decir, en términos muy simples, trade matters, es decir, el comercio internacional importa, es muy importante para poder ver lo que va a pasar con el producto, ¿cierto? ¿En cuánto? Y en un 85% explica las variaciones del comercio. Por eso lo veíamos en los gráficos anteriores, lo vamos a reafirmar enseguida, ¿cierto? Cómo variaciones en el comercio mundial, achicar, que los países se vuelvan más proteccionistas y todo eso, termina afectando el crecimiento del mundo, ¿sí? Entonces,
El crecimiento de la economía de desarrollos, lo decíamos recién, en la cual estamos nosotros, está Latinoamérica, han seguido disminuyendo por 3 décadas consecutivas. Para que veamos un resumen de esto, para ir directamente al gráfico. Fíjense, en el periodo 2000-2009, los mercados emergentes y economía en desarrollo crecían más o menos al 6% y el comercio mundial al 5%. Una década posterior, 2010-2019, las economías o los mercados emergentes y la economía en desarrollo crecían al 5% y el comercio al 4,6%. Es una reducción de prácticamente un punto o medio punto en cada una de estas variables. En esta década lo que se espera es que el comercio crezca un 2,8% y que los países en desarrollo crezcan un 3,9%. Es decir, claramente, no solamente a nivel mundial, sino especialmente en nuestras economías, porque podremos decir, bueno, es un problema de Estados Unidos, de China, de Europa, ¿cierto? No. Por la interconexión, por lo que podríamos llamar los vasos comunicantes que existen en la economía y sobre todo en nuestra región, ¿cierto? Hablando de Centroamérica y de los países americanos y sudamericanos en general, la gran vinculación que tienen con las economías avanzadas por el peso que tienen sobre toda la actividad económica. Y acá la misma relación donde lo que hemos puesto es el crecimiento del PIB de la economía en desarrollo y en el eje vertical el comercio, ¿cierto? Lo que estamos diciendo es que hay una relación del 72% entre las dos variables, ¿cierto? Es decir, un poquito menos que las economías, que el mundo en general, ¿cierto? Pero las economías de desarrollo evidentemente se ven afectadas por la evolución del comercio mundial. Tiene un gran impacto en las economías en desarrollo, por las economías desarrolladas o avanzadas, por supuesto, pero tiene un gran impacto sobre nuestras economías y por eso la preocupación. Vuelvo a insistir, aranceles, política comercial e incertidumbre total y comercial sobre todo, termina lesionando nuestra capacidad de crecimiento. Obviamente en la región vamos a ver que va a depender por otros efectos que tiene. Es decir, menor crecimiento también implica menor demanda de materias primas, menores precios de las materias primas y obviamente eso tiene un impacto negativo. ¿Cuál es el otro efecto de la inflación? ¿Cierto? La inflación global sigue siendo elevada, las expectativas de inflación muy influenciadas por las restricciones comerciales, ¿cierto? Y la inflación global va a ser alta en el 2025 y va a seguir con heterogeneidad, ¿cierto?, entre las economías. Eso es algo que para nuestras economías latinoamericanas sabemos que es así. Fíjense, nuevamente, para tener una visión de largo plazo. Primero había una gran separación, ¿cierto?, antes digamos, en los 90, y si viéramos para atrás sería igual, digamos, en los 80 y principios de los 90, una gran separación de la inflación mundial, perdón, y de la inflación de los Estados Unidos, ¿sí? En esto ha habido una convergencia, hubo algunas excepciones como Venezuela o Argentina, de la inflación mundial. De todas maneras, todavía estamos una inflación del 3,2% y la economía de Estados Unidos, vamos a ver, hay proyecciones para el 2030 que están en valores similares. En el caso del fondo, un poquito por debajo, pero del 2 y tanto, ¿cierto? Pero todavía la inflación sigue siendo alta. En primer lugar, subió mucho después de la pandemia, las políticas de los bancos centrales ayudó, las políticas fiscales de restricción que implicaron, digamos, restricciones fiscales muy importantes, pero ahora la política comercial también le imprime nuevos datos, lo cual también atrasa los ajustes de la política, digamos, de tasas de los bancos centrales. Aunque también puede confundir, como vamos a ver en algunos de los escenarios enseguida. Bien, Estados Unidos entonces tiene efectos sobre la región, por supuesto, muy importantes sobre la región. Recordemos un poquito que Estados Unidos se distingue, digamos, dentro de las economías avanzadas,
¿cierto? Con un pronóstico optimista por parte del fondo de crecer al 2,1%. Y acá es lo que yo quería comparar. Hay una entidad que se llama el Forecast Consensus, que toma pronóstico de una gran cantidad de entidades. En este caso, el relevamiento que yo comparto con ustedes de 34 pronósticos, ¿cierto? Del crecimiento, de la tasa de interés, del consumo, de la inversión, ¿cierto? De la tasa de inflación, ¿cierto? Esto referido a Estados Unidos, ¿sí? Ahí está un poquito el detalle, fíjense. El escenario optimista que vamos a ver de Deloitte, que es el que vamos a analizar en detalle, está en el 1,9 y el Fondo Monetario en octubre en 2,1. Es decir, es un escenario optimista el del Fondo Monetario. Y tenemos otras proyecciones, Goldman Sachs 2,3, JP Morgan el 2, ¿cierto? En promedio está 34. Si realmente fuéramos a tomar como un consenso de lo que se espera para el 2026, Estados Unidos crecería un 2%, con un mínimo del 1,2, ¿cierto? Y un máximo del 2,7. Aquí tenemos el detalle. Fíjense todas las entidades que hacen pronósticos sobre un montón de variables, ya que hemos puesto justamente esta, 2,7 el máximo, ¿cierto? Lo que veíamos recién. Y el de la pessimistic, ¿cierto? El 1,2% como mínimo. Pero en promedio, si uno lo ve, más o menos está en el medio, digamos, lo del Fondo Monetario en octubre, 2,1, y el 2% en general. Y acá hay, digamos, un resumen de las otras variables. Fíjense, el crecimiento tiene un promedio del 2% para el 2026. La tasa de desempleo, un 4,3, un poco más alta, digamos, de lo que fue en el 24, ¿cierto? Con un máximo del 4,8 de la tasa de desempleo. El gasto de consumo privado, ¿cierto? Lo que se llama el Consumer Spending Growth, más o menos un 2%, es decir, en concordancia con el crecimiento del producto, generalmente es así. Y después la evolución de los precios del índice del IPC, que está entre el 2,2 y el 3,5. Dependiendo, en este caso, del impacto de los aranceles. Les pido disculpas, pero estoy con un proceso alérgico que me preocupaba mucho para esta charla, así que espero que me sepan disculpar a veces por un poco de tos. Bien, ¿cuál es la raíz de todos los males? Entonces, los aranceles, ¿sí? Fíjense, los aranceles para Estados Unidos ha tenido un efecto colateral que es que han provocado obviamente un aumento importantísimo de los ingresos aduaneros, ¿sí? El Congreso estimó, ustedes ven ahí en el gráfico en rojo, ¿cierto? Fíjense cómo estalla el ingreso que estaba más o menos en los 8 millones, ¿sí? En promedio, se va casi a los, muy cercano a los 30 millones, 30.000 millones, ¿cierto? De ingresos por parte de los aranceles. La Oficina del Presupuesto del Congreso estima que esto podría, si de continuar, podría bajar la deuda acumulada de los Estados Unidos en los próximos 10 años, ¿cierto? En 2,5 billones de endeudamiento. Es decir, evidentemente hay también una herramienta velada por parte de la política de Estados Unidos para recaudar, ¿cierto? Porque tiene un déficit importante. El otro efecto de corto plazo es que el déficit comercial aumentó. Yo le decía, y lo vamos a ver enseguida cuando veamos un poquito más en detalle los escenarios, en el corto plazo porque las empresas estadounidenses hicieron un acopio de suministros
antes de la aplicación de aranceles, y las exportaciones tuvieron un modesto. Fíjense que si miramos el gráfico, donde hay importación, hay como un salto, ¿cierto? En los inicios del 2025 de importaciones que tiene que ver con esto, ¿cierto? Es lo que se llama el front loading, es decir, la anticipación que hicieron las empresas e importaron de más, ¿cierto? Para poder protegerse. Es un principio económico. Si alguien prevé un mayor precio en el futuro, compró ahora, ¿cierto? Para poder anticiparse. Pero hay una razón de largo plazo, y esto, por ahí me voy a detener un poquito, es más de, digamos, de profesor, podríamos decir, pero espero poder ser totalmente claro para, para poder explicarlo. Es decir, ¿por qué Estados Unidos tiene déficits comerciales? Es porque los países son desleales con Estados Unidos, que es lo que dice Donald Trump, y entonces como sos desleal, te voy a aplicar una, una, una tasa arancelaria más alta, una arancel a la importación más alto, o es un problema estructural de la economía norteamericana. La mayoría de los economistas serios, ¿cierto? Jeffrey Sachs, digamos, ha dado una conferencia al respecto, y otros economistas señalan que esta es la razón. Y fíjense, ¿cómo lo podemos entender? En la ecuación que está más arriba, podemos decir que el producto de un país, el PBI, se compone de consumo público y privado, ¿cierto? El privado es el consumo de, digamos, de los hogares, de las empresas. El público es el gasto público corriente, la inversión pública y privada, más la balanza comercial, es decir, exportaciones menos importaciones. Esa es la igualdad macroeconómica. PBI igual a consumo más inversión. Ahora, el consumo y la inversión público y privada podríamos decir que es el gasto doméstico, es decir, lo que gastan los residentes de Estados Unidos en este caso. Entonces, el PBI es igual al gasto de los residentes, el gasto doméstico, más la balanza comercial, ¿cierto? Que es las exportaciones netas, es decir, es lo que venden neto, descontadas las importaciones, en el exterior. Si yo paso restando el gasto doméstico, me queda que el PBI menos el gasto doméstico es igual a la balanza comercial. Y esta relación es fundamental, es decir, ¿a qué es igual la balanza comercial? Es igual a la diferencia entre los ingresos de los norteamericanos y el gasto de los norteamericanos. Si el gasto de los norteamericanos es mayor que su producción, que su ingreso, obviamente va a tener una balanza comercial negativa. Entonces, si el PIB o el PBI es menor que el gasto doméstico en consumo o en inversión, no importa, eso que se vuelve negativo del otro lado de la igualdad va a ser negativo. Y esa es la razón de largo plazo, ¿cierto? Algo que seguramente los economistas de Donald Trump lo saben, ¿cierto? No sé si Donald Trump, ¿cierto? En su política, digamos, de mover el tablero y de la manera en que lo ha hecho, pero esta es la razón de largo plazo. Es decir, si Estados Unidos quiere reducir su déficit comercial, tiene que ajustar su gasto doméstico a su PBI. Es la única manera, ¿sí? Y entonces, aquí está, digamos, la razón, el error, podríamos decir, conceptual de la política norteamericana. Fíjense lo que ha provocado esto. Es lo que se llama creación o desviación de comercio. Lo que ha provocado, ¿cierto? Uno de los más afectados es China, lo veíamos recién, ¿cierto? Los aranceles llegaron al 145%, aunque ahora se han reducido al 30% más o menos. Es que China ha comenzado a disminuir sus exportaciones a Estados Unidos, ¿cierto? A la fecha de este informe del BBC, ¿cierto? De la Oficina de Estudios del BBC, habían caído un 11%. Y aumentaron a la India en un 14%, a los ASEANs, ¿cierto? A la Asociación de las Economías Asiáticas en un 13%, Reino Unido y Unión Europea entre un 7 y un 8%. Es decir, lo que ha provocado además
es un desvío de comercio, sobre todo al más afectado. Y el otro efecto que ha provocado es que ha acelerado los acuerdos comerciales fuera de los Estados Unidos. Reino Unido con India, lo que se llama la Asociación Europea de Libre Comercio, que forman Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein, ¿cierto? Un país muy pequeñito, ¿cierto? Acuerdos con algunos países del Mercosur, la Unión Europea con Indonesia, ¿cierto? Y Canadá con la Asociación de Economías Asiáticas, del ASEAN. Es decir, desvío de comercio, desvío institucional de nuevos acuerdos, ¿cierto? Fuera del acuerdo Canadá, México, Estados Unidos y los acuerdos que tiene Estados Unidos con muchos países, ¿cierto? Y la otra cosa interesante es que China no solamente ha cambiado, sino, por ejemplo, las importaciones. Las importaciones que hacía tradicionalmente de soja a Estados Unidos, últimamente los está haciendo a China, sobre todo. Fíjense ustedes en color azul más claro, en el gráfico son las exportaciones que China hace de soja a Brasil y el azul más pequeñito el de Estados Unidos. Fíjense, en el año ahí, digamos, en los meses del mes 24, era mayor la proporción a Estados Unidos y mucho menor la de Brasil, pero después aumenta. Es decir, en junio China importó 10,6 millones de toneladas de soja a Brasil y solo 1,6 millones de toneladas a los Estados Unidos. ¿Sí? Eso es muy importante porque también afecta, digamos, lo que tiene que ver con los precios de los commodities, sobre todo la importancia del mercado de la soja, ¿cierto? De Chicago en Estados Unidos. Y el otro elemento importante es el efecto en precios. ¿Sí? Acá también en el gráfico se muestran tres líneas, una roja, una verde y una azul. La roja y el azul son, la roja los bienes importados, como ven en abril, ¿cierto? Después de haber caído pegan un salto y se ve cómo suben por encima de la verde, que son las categorías no afectadas, y los bienes, los azules no son bienes importados, pero son bienes domésticos que son afectados por los aranceles, es decir, sustitutos de importaciones de aquellos que se han visto afectados. Entonces, los aranceles de Donald Trump han presionado el alza en los precios y esto es muy importante porque eso también afecta la política de la Fed, digamos, la inflación en los Estados Unidos, etc. Y lo otro es el efecto sobre las materias primas. Y ahí los efectos sobre Latinoamérica son importantes. Los precios de las materias primas se desplomaron en abril después que Estados Unidos aplicó los aranceles y visto en detalle el petróleo por dos razones, o por tres, digamos, por esta situación que afectó las perspectivas de crecimiento, es decir, a menor crecimiento, menor demanda de petróleo, y además la OPEP más, ¿cierto?, aumentó la producción, lo cual lo vamos a ver enseguida en el gráfico. Y también los metales básicos, por la misma razón, por las menor perspectivas de crecimiento, y en general la proyección de las materias primas es que se va a seguir disminuyendo en los próximos años, especialmente por el efecto que tiene en el conjunto de las materias primas el petróleo. ¿Sí? Y esto ha afectado lo que decíamos antes, la volatilidad en los mercados financieros. Fíjense, la línea azul, ¿cierto? Es un índice de bonos de los países emergentes. La línea roja es el spread de los bonos soberanos. Y fíjense cómo a partir de abril pegan un salto, ¿cierto? En el gráfico, en el gráfico donde dice abril 25, justamente donde se ve el efecto claramente de la política de Estados Unidos. Es decir, no solamente el comercio, sino también ha afectado las perspectivas de ganancia de las empresas, afecta a los bonos soberanos, es decir, de la capacidad de pago de los países, es decir, ha tenido un efecto sobre las condiciones mundiales. Y el tema de cómo ha afectado, ¿cierto? Sobre todo el impacto en exportaciones
y en inversiones extranjeras directas, que también afectadas por la política comercial. Vamos entonces a los escenarios rápidamente de la economía norteamericana. En este caso vamos a reproducir un poquito lo que nos ha dado Deloitte, ¿cierto? Vamos a ver los supuestos generales. Fíjense, los supuestos generales son, primero, los niveles de aranceles, sobre todo en el 2026. En un escenario conservador, ¿cierto? Estamos al 18, en promedio podrían estar en un 15%. En un escenario pesimista, estamos 18, 19, podrían mantenerse en ese nivel, 20%, y en un escenario optimista un 7,5%. ¿Sí? Es decir, por distintas razones, porque termina Estados Unidos haciendo acuerdos, terminan teniendo lugar, hay muchos juicios que se han planteado, decisiones que están judicializadas en la economía norteamericana, que podrían resolverse favorablemente, y entonces, bueno, eso podría reducir los aranceles. El otro elemento clave en la economía norteamericana también tiene que ver con la política de Donald Trump con respecto a las inmigraciones, ¿cierto? La primera idea es la Oficina de Presupuesto de los Estados Unidos, del Congreso de los Estados Unidos, preveía que hasta el 2030 iban a haber más o menos un flujo de casi 7 millones de inmigrantes en los Estados Unidos. Esto es importante porque eso afecta el PBI, la función de producción de la economía norteamericana, depende del trabajo y el capital. Si hay menos trabajadores, en este caso por la inmigración, hay una restricción de la función de producción, de la frontera de producción, es decir, de la capacidad de producir de los Estados Unidos. Es decir, la capacidad de producir de los Estados Unidos es sensible a, a los trabajadores inmigrantes que puede tener. Eso afecta a un montón de otras cosas. El consumo agregado, afecta las remesas en las economías como El Salvador, ¿cierto? Digamos, sobre todo en Centroamérica, ¿cierto? Que tienen un impacto muy importante sobre las remesas familiares. Y entonces, tres escenarios. Uno base, que se reduce respecto al conservador en 3 millones, el pesimista de que prácticamente se vuelve a cero por dos razones. Por menor inmigración y además por mayor cantidad de deportaciones, ¿cierto? Es decir, que se pone muy dura la política de Estados Unidos, y otra que es un poquito más optimista respecto a lo que está sucediendo, que es que hay un flujo de 4,7 millones de inmigrantes. Y después, lo que tiene que ver con la inflación, ¿cierto? Los efectos de los aranceles, más alta en el pesimista, el conservador y el optimista más o menos igual, un poquito menos el optimista, y la tasa de la Fed también, la tasa de la Reserva Federal de los Estados Unidos, en promedio, fíjense, en el escenario básico optimista más o menos el 3,6 y el 4,3 en el pesimista. Vamos a ir al primer escenario, entonces al conservador. Ya más o menos hemos repasado los supuestos, ¿cierto? De este escenario. Aquí, después, digamos, Valeria o el doctor Fabián Párez les pueden repartir para poder verlo en detalle, pero veamos un poquito el efecto sobre las variables, ¿cierto? El PBI real. Deloitte considera que este año vamos a terminar en el 1,8, 2% más o menos, es lo que dice el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Esto va a terminar afectando en un escenario conservador de un menor crecimiento de la economía norteamericana el año que viene. Deloitte en el escenario conservador lo ubica en el 1,4. Recordemos que el Fondo Monetario, podríamos decir en un escenario optimista, lo pone en el 2,1. Después la economía podría recuperarse más o menos en el 2%, 2,1, 1,9 hacia adelante. Recordemos los supuestos, ¿cierto? El índice de precios pega un salto en el 2026 del 2,9 al 3,2%, sobre todo en el 26, principalmente efecto aranceles, ¿cierto? Es decir, lo que veíamos recién, de qué manera los productos, los importados, los sustitutos de importaciones
en Estados Unidos se ven afectados por aranceles. Las exportaciones, fíjense, afectó el comercio, es decir, bajo rendimiento en el 2025, 0,6% solamente, 0,4% en el 26. ¿Cuándo se recuperarían las exportaciones? Decían a partir del 2027. Y las importaciones, fíjense, en un escenario conservador, prácticamente serían cero, ¿cierto? O invariables, no serían cero las importaciones, sino que no cambiarían, caerían un menos 0,1%, es decir, prácticamente 0% respecto de un nivel más bajo de importaciones. Ahora, ese 3,2% podría haber sido peor si no hubiera habido este front loading, esta anticipación por parte de los importadores para poder proveerse de insumos y todo especialmente. Y después, en un nivel más o menos normal de importaciones a partir del 27. Gasto del consumidor, más o menos en relación con los ingresos, ¿cierto? Por debajo de los ingresos a partir del 27. Y las inversiones privadas, y acá es un dato importante, las inversiones tienen un buen desempeño a pesar de los datos. Ya vamos a ver que en el pesimista se ve afectado sobre todo en el 27, sobre todo por las inversiones en inversión en inteligencia artificial. Sobre todo todos los desarrollos de inteligencia artificial generativa, algo que comentamos en la charla del año pasado, ¿cierto? Sostienen de alguna manera las inversiones. ¿Cómo un escenario pesimista? Tarifas más altas y menos inmigración, ¿se acuerdan ustedes? Tarifas al 20% y cero prácticamente inmigración en neta, digamos, en Estados Unidos. Bueno, lo que provoca es que el PIB, en vez de crecer al 1,4, crece al 1,2 y cae en el 27, 0,4, y luego más o menos se estabiliza en niveles parecidos al conservador, es decir, al 1,9. La inflación es más alta, justamente por los efectos de tasas más altas, en vez de ser del 3,2, sería del 3,5, que es un nivel alto, ¿cierto? Pensemos para Estados Unidos cuando la meta de inflación, ¿cierto?, de la Reserva Federal es un 2%. Esto tiene algunos efectos que pueden afectar la política de la Fed. Primero, la política de la Fed no debería ajustar las tasas por efectos de aranceles, ¿cierto? Pero necesita contener la inflación. Entonces, por lo tanto, la reducción de la tasa de la Fed puede ser más lenta, ¿sí? Pero evidentemente tiene un efecto negativo. Las exportaciones, con un rendimiento prácticamente cero en vez de 0,4 en el 26, después con una recuperación, aunque menor en los próximos años. Las importaciones, fíjense, en vez de ser prácticamente cero, caen un 2% en el 26. Gastos del consumidor por debajo, ¿cierto? Es cero en el 2027 la variación consumo y después niveles que se mantienen bajos hasta el 2029, que vuelve a recuperar los niveles de evolución del gasto. Y las inversiones, fíjense, se sostienen, pero sobre todo a partir del 28, principalmente por el efecto de las inversiones en inteligencia artificial. Esto hace que en el 2026 aún se mantengan en un 2,1 positivo, pero al haber menor ingreso, más inflación y todo eso, y tasas altas, terminan impactando las inversiones en el 2027. Y bueno, en un escenario optimista, donde los aranceles bajan, hay más migración, ¿cierto? Y hay recorte de las tasas de la FED, sobre todo los niveles del PBI se parecen mucho a los pronósticos del Fondo Monetario, es decir, con un promedio del 2% aproximadamente en los próximos años. Vamos a ir directamente a cómo afectan estas políticas en los Estados Unidos para ir cumpliendo más o menos con el tiempo. Bueno, en primer lugar, lo que decíamos, la política agresiva de los Estados Unidos, la aplicación de la sección 232, que es, sobre todo por temas de seguridad nacional,
en acero, aluminio, autos, los esquemas de aranceles recíprocos, lo que explicábamos recién, ¿cierto? Donde tenemos un arancel mínimo del 10% y aranceles de aluminio hasta el 50%, en autos hasta el 25%, cobre de derivados hasta el 50%, ¿cierto? De mínimo, ahora ya se saca la exención esta de aquellos productos de bajo valor que también siguen siendo gravados. El tema de la triangulación también es revisada por la política de Estados Unidos, lo que se llama el transshipment, ¿sí? Que hay tasas mayores cuando se importan bienes vía terceros países para evitar aranceles, la triangulación, y el tema de los acuerdos de libre comercio que podrían mejorar algunas situaciones, sobre todo con México y Canadá. ¿Qué se espera para América Latina? Bueno, un bajo crecimiento, ¿cierto? Por debajo de los emergentes, más o menos un 2,3 en el 25 y estabilizarse en el 2,5 del 26 al 27. México, el más afectado por los aranceles, es decir, el más afectado en crecimiento, y en general México, Centroamérica y el Caribe, sabemos que están muy integrados con Estados Unidos, el comercio, la inversión, las remesas, y las exportaciones en toda la región, por lo tanto, se van a debilitar, fruto de estos escenarios que habíamos visto. Uno de los efectos importantes que vimos es la disminución de los precios de las materias primas, que esto va a afectar sobre todo a los exportadores de materias primas y de alguna manera beneficie a los importadores netos, ¿cierto? De petróleo, sobre todo en el caso de las economías latinoamericanas. De todas maneras, es un panorama regional moderado con cuellos de botella estructurales que obviamente al crecer menos hay menor creación del empleo y menor aumento del PBI per cápita, ¿cierto? ¿Cuáles son los riesgos de esta perspectiva moderada que afecta el empleo, que afecta el ingreso per cápita, las inversiones? La incertidumbre, que veíamos recién, las barreras comerciales, el menor crecimiento de las economías principales, porque de eso dependen nuestras exportaciones, que haya un endurecimiento de las condiciones financieras, es decir, de las tasas de interés, el riesgo país, porque eso aumenta los servicios de deuda y retrasan la consolidación fiscal. Es decir, esas son las variables que hay que monitorear muy de cerca en cada uno de nuestros países para ver cómo termina siendo el efecto de un escenario que podríamos decir que no es tan promisorio para el 2026 en función de lo que vimos de la política comercial y la incertidumbre general y digamos el impacto financiero en la economía mundial. Fíjense, acá hay una evolución del precio de la soja, ¿cierto? Que afecta a países como Brasil, ¿cierto? Hay gente de Paraguay también, esto puede afectar economías como la paraguaya. Y obviamente el tema del barril de petróleo, Brasil, México, ¿cierto? El caso de Argentina también, las exportaciones, la disminución en el precio del barril. Y el otro elemento importante, que las condiciones financieras afectan digamos, el endeudamiento que tienen. Fíjense ustedes, aquí hay una estimación para los principales países, para Argentina, Brasil, Chile, Colombia, de la proporción de la deuda pública, como ha aumentado del 2010 al 2025, la azul 2010, la gris 2025 en proporción al PIB. Brasil y Argentina, cerca del 80% del PIB, la deuda soberana. Chile con un poquito más del 40%, Colombia cerca del 70%, México un poco por encima del 50 y tanto por ciento, Perú, ¿cierto? Con niveles del 40%, América del Sur en general cerca del 70%, América Central un poco por encima del 50%, por debajo del 60%, y el Caribe con niveles generales. Estos niveles de endeudamiento, que quizás para países avanzados pueden ser más tolerables, son mucho más difíciles de sostener en nuestras economías latinoamericanas. Y ahora, un poco las predicciones. Fíjense, esto es
el crecimiento de Latinoamérica en perspectiva, como decíamos. La economía latinoamericana ha crecido en promedio desde el 80 al 2,6, estaría creciendo al 2,3 en el 26. Y acá hay digamos, una división bastante detallada, lo vamos a decir en términos generales, cómo ha sido el rendimiento o el potencial de crecimiento de las economías, quiénes se han sostenido, ¿cierto?, en este periodo largo, ¿cierto?, de datos de la economía. Fíjense, la economía dominicana del 17 al 27 muestra un crecimiento más o menos promedio del 4,1%. Luego hay un rango entre Guatemala, Panamá, Costa Rica y Honduras que están entre el 3 y el 3,5. Otro rango que lo siguen Paraguay, Belice, Colombia, El Salvador, que están entre el 2,5 y el 3. Otro rango más abajo, que está alrededor del 2%, que son Chile, Nicaragua, Perú, Dominica, Brasil, ¿cierto? Y otros países del Caribe. Otro que está entre el 1,5 y el 2, que ahí encontramos a Uruguay y el Ecuador. Y luego México, el 1,2, y luego países como Argentina, Bolivia y Haití, que son los que muestran el menor crecimiento a largo plazo. ¿Cómo son las perspectivas, digamos, de estas economías latinoamericanas de algunos países seleccionados? El que más crecería sería nuevamente República Dominicana. Fíjense que ha crecido en promedio en los últimos 10 años al 4,1, crecería al 4,3. Es decir, es una tasa de crecimiento que podemos decir que es sostenible en el largo plazo para una economía como República Dominicana. Panamá, 4,1, cuando su tasa de crecimiento ha sido el 3,4, es decir, está por encima de ese promedio de los 10 años, con algunos años proyectados, ¿cierto? Hasta el 27, según el informe ahora de octubre del Banco Mundial. Guatemala, ¿cierto? Ahí que están más o menos disputándose entre Panamá y Guatemala. Costa Rica también el 3,6, Honduras el 3,4, que ha crecido a largo plazo en el 3,1. Nicaragua es un dato importante. Nicaragua, que tiene una tasa de crecimiento del 2%, muestra una recuperación importante en el 2026 del 3%. Después le sigue Colombia con el 2,7. Fíjense, Colombia tiene más o menos el mismo crecimiento a largo plazo del 2,6. El Salvador, el 2,5, similar a su crecimiento de largo plazo. Ecuador, el 2,5. Fíjense que Ecuador es una economía que en el largo plazo ha crecido por debajo, es decir, representa una recuperación importante de su crecimiento de largo plazo. Y luego México, que crecería un 1,4 con un historial del 1,2, es decir, estaría más o menos en el promedio. Y Haití muestra una tasa de crecimiento promisoria cuando el promedio, fíjense que estos son promedios anuales, Haití ha venido decreciendo a un promedio del 1,1%. Después podemos ver más en detalle. Fíjense acá, tenemos los detalles de este informe del Banco Mundial ahora, de octubre. Argentina se espera que crezca en el 26 y el 27 el 4. Después Bolivia, menos 1,1, menos 1,5. Brasil, 2,2, 2,3. Chile, 2,2, 2,1. Colombia, 2,7, 2,9. Costa Rica, 3,6, 3,7. Ecuador, 2,5 en los 2 años. El Salvador, 2,5 y 3. Guatemala, 3,7. Guyana, bueno, es un caso especial, digamos, por sus descubrimientos petroleros. Haití, fíjense, después de haber caído un 2%, un 2 y un 2,5. Honduras, un buen rendimiento, 3,4, 3,7. México, 1,4, 1,9. Nicaragua, 3. Panamá, 4,1. Paraguay, 3,7. Perú, 2,5. República Dominicana 4,3, 4,5 y Uruguay
el 2,2. Es decir, tenemos algunas disparidades, pero algunas economías que muestran una recuperación, aunque una recuperación un poquito más lento. Muchas de las que mejores crecen tienen que ver con su potencialidad de largo plazo. Bueno, y hasta aquí, ¿cierto? Aquí hay un poquito un detalle de estas economías, pero básicamente es la información que había compartido con ustedes. Y ahora sí, me abro las preguntas para que podamos compartir. Excelente, profesor. Bueno, muy buena presentación, como siempre. Bueno, señoras y señores, a ver, vamos a pasar ahora a este capítulo interesante que son las preguntas de ustedes, que obviamente es lo más importante de todo. ¿Y quién mejor que el profesor para responderlo? Así es que, a ver, abran micrófono, pueden hacer la pregunta directamente o lo mandan por chat y Valeria lo lee, como ustedes elijan. Tenemos empresarios, directivos de distintos países, ¿eh? Nos acompañan de Costa Rica, de Paraguay, Ecuador. A Profe, ver, mientras se van preparando las preguntas, me gustaría pedirle a todos los participantes si podemos encender cámaras para tomar una foto de grupo. Vamos a estar publicándolo en las redes sociales, @Six International. Así que mientras, gracias Yara, si pueden ir encendiendo las cámaras y ya damos tiempo a que puedan ir dejándonos sus preguntas aquí en el chat de Zoom. Muchas gracias, profe Raúl. Gracias a ustedes. Bueno, ahí van encendiendo. Muchas gracias. Gracias, Selvin. Gracias, Fanny. Hola, Ingrid. Ahí está Francisco. ¿Cómo estás? Hasta Dominicana, uno de los países que más crecimiento van a tener. Felicidades. Bueno, listo. Gracias, Ariel. Bueno, vamos entonces a la foto, a la cuenta de 3. Ahí está Soria. ¿Cómo está, Soria? Bueno, nos vamos preparando entonces. Ok, listo. Vamos a la cuenta de 3. Hola, Kenji. Gracias. 1, 2, 3. Ahí está la foto. Muchas gracias. Y vamos a ver aquí. Bueno, profe, no he visto preguntas aquí en el chat. No sé si alguien quiere encender audio. Y damos ya entonces por concluido este encuentro. Hola, yo quisiera comentar algo y escuchar la opinión del profesor. ¿Cómo no? a ver, vamos, Ingrid. Este, en los últimos meses está pasando a nivel global, mm, lo conozco muy de cerca en Latinoamérica, pero sé que está pasando a nivel global, una ola de reestructuraciones en las empresas. Las empresas se están moviendo fuertemente a disminuir su tamaño. Em, y poderosamente me llama la atención que no solo está pasando a nivel de los corporativos privados, pero de las organizaciones de desarrollo, o sea, organizaciones como la ONU y todas estas agencias que están en ese circuito también están haciendo reestructuraciones importantes. Em, Así que el mercado del talento está muy movido en en estos meses. Yo, desde mi conocimiento, que es más del tema de recursos humanos, entiendo que obedece a todos estos cambios económicos, pero también sé que va a tener un impacto fuerte porque las tasas de empleo se van a mover a la baja. Entonces, quisiera escuchar al profesor sobre si la interpretación que estoy haciendo es correcta y qué medidas deberían de tomar las empresas desde la gestión de su talento para no crear un efecto dominó en la economía. No sé si me expliqué. No, excelente, excelente pregunta, Ingrid. A ver, primero veamos el corto plazo y el largo plazo. Cierto que yo creo que cuando estamos hablando de estrategias, sobre todo de recursos humanos, uno tiene que mirar las dos dimensiones. En el corto plazo, como veíamos recién, es un corto plazo que está muy influido por la incertidumbre, ¿cierto? La incertidumbre genera estrategias de esperar y ver, ¿sí? Cuando ese esperar y ver en un mundo incierto provoca disminuciones de importaciones, de inversiones, ¿cierto?
de distintos elementos que hacen que las expectativas del crecimiento sean menores. Hay, por lo menos en la Argentina, como para darte un dato, generalmente por cada punto, y esto se repite en muchos países, ¿cierto? En mi oportunidad de haber estado en algunos otros países, por cada punto que crece el producto, el PIB, el empleo crece medio punto. Es decir, si la economía va a crecer un 3%, por ejemplo, se espera que el empleo agregado, en promedio, digamos, no de año a año, pero en promedio, crezca un 1,5. Entonces, menores expectativas de crecimiento tienen un impacto importante sobre el empleo. Obviamente, digamos, visto a nivel de empresa, si mis ventas yo preveo que menores niveles de actividad global y todo eso va a terminar afectando mi negocio en particular, voy a hacer un downsizing, probablemente. Entonces, en el corto plazo, muy influido por las expectativas de menor crecimiento y por lo tanto de menores ventas, menores facturación y por la incertidumbre, ¿cierto? La incertidumbre disminuye la inversión, el consumo, ¿cierto? Hay muchos estudios con respecto a eso. En el largo plazo, y acá es un tema un poquito de futurología donde todavía no tenemos una respuesta, es qué impacto va a tener la inteligencia artificial ya no solo en las actividades repetitivas, mecánicas y todo esto, sino en las intelectuales, ¿cierto? En aquellas que requieren, digamos, la inteligencia, podríamos decir. Entonces, hay mucho, hay un libro muy interesante del Premio Nobel de Economía del año pasado, Acemoglu junto con Robinson, que se llama este, ah, eh, Progreso, ahora sí me ha oído el nombre, que habla justamente si la inteligencia artificial, en el caso especial del empleo, va a ser complementario o sustituto. Y entonces dicen, los tecno-optimistas hablan de que la inteligencia artificial aumenta la productividad, ¿cierto? Pero Acemoglu dice, bueno, pero ¿qué productividad? ¿La media o la marginal? La marginal es la vinculada con que aumenta la productividad del nuevo trabajador incorporado. Lo que puede suceder es que la inteligencia artificial, en algunos casos, aumente la productividad sin necesidad de generar nuevos puestos de trabajo, y entonces hay todo un debate. Entonces, hoy muchas instituciones, ¿cierto? Entre ellas, muchas de las que están desarrollando la inteligencia en Estados Unidos, están produciendo un downsizing importantísimo y violento de su, digamos, de sus recursos humanos, ¿cierto? De sus trabajadores. Entonces, corto plazo, influido por esta baja, esta incertidumbre, largo plazo por el cambio tecnológico. Y entonces nos tendremos que hacer un montón de preguntas. Primero, a nivel de corporaciones, es decir, de qué manera nosotros podemos lograr que la inteligencia artificial sea complementaria y genere ganancias, ¿cierto? Porque aumenta la productividad del último trabajador incorporado. Y lo otro que es más difícil, que es el tema de la regulación, ¿cierto? Del tema de la inteligencia, que ahí hay todo un debate de lo que ha pasado en Europa, que dice que ha regulado demasiado y entonces ha atrasado la competencia en el desarrollo de la inteligencia artificial, y lo que está haciendo Estados Unidos y China, sobre todo, pensemos en DeepSeek, ¿cierto? Donde prácticamente hay como, no diríamos que China ha desregulado, sino que promueve, digamos, la investigación, pero no hay una regulación sobre un montón de aspectos éticos. Bueno, estamos en un momento, yo diría que mucho más complicado que la revolución industrial de la máquina de vapor, ¿cierto? Estamos en esta cuarta revolución donde evidentemente va a tener aspectos muy importantes. Entonces, en síntesis, se corrobora esto en muchos lugares, acá en la Argentina y en Estados Unidos, por noticias que tengo de los contactos que tengo allá. La mayoría de las empresas están en una situación de el downsizing, no solo por razones de corto, sino de largo plazo, y la de largo plazo sobre todo en un tema más tecnológico que digamos de perspectivas de crecimiento.
Excelente, muy No buena sé si explicación, Ingrid, profe. no sé si esto más o menos te orienta, supongo que son cosas que son conocidas también por ti, así que bueno, pero más o menos esa es la visión que yo creo que es lo que está sucediendo en la tema de la generación del empleo. Sí, claro, muchas gracias. Interesante que pensemos en el efecto que esto tiene en las economías locales, ¿sí? Y también en el desarrollo de las empresas, porque se, se hacen estos movimientos estructurales como una reacción o como una prevención en muchos casos, pero esto implica una pérdida de capital intelectual muy interesante y también el movimiento de talento puede generar o no crecimiento en la innovación o pérdida o retraso, es decir, cuando se pierden ciertas estructuras de talento en las empresas, se retrocede en innovación. Puede pasar lo contrario. Exactamente. Yo creo que debemos estar muy atentos para saber qué es lo que finalmente va a pasar, cuál de los escenarios es el que se va a materializar. No. Es muy interesante, eso les recomiendo. El último informe que yo he puesto algunos datos acá, de lo que se llama LACER, ¿sí? Es Latin American Country Economic Report del Banco Mundial, se plantea la pregunta del empleo, sobre todo los países latinoamericanos, donde una de las cosas que analiza este informe es la capacidad de emprendedor, de innovador, ¿cierto? Entonces, creo que has dado en el clavo, Ingrid, en el tema de hay que valorar en esto cuánta capacidad de innovación y por lo tanto de nuevos emprendimientos, ya sean, digamos, fuera de la estructura, dentro de las estructuras de las empresas, hay que ponerlas en juego. Por eso yo te decía que hay que ver el corto y el largo plazo, pero desde el punto de vista estratégico hay que mirar más el largo plazo, ¿cierto? Y en esto lo que creo que lo que está señalando debería ser el enfoque de alguien de recursos humanos. ¿Cuál es el problema de recursos humanos? Que hay un departamento de recursos humanos y hay uno de finanzas, ¿cierto? Entonces la pelea, digamos, de finanzas muchas veces ve más las cuestiones de corto plazo que estas más estratégicas a largo plazo. ¿Cómo convencemos, cierto, que las pérdidas a largo plazo pueden ser mayores por la pérdida de capital humano, cierto, que es justamente los premios Nobel, Mokir, Ajon y Howitt, digamos, de este año, justamente hablan del enfoque schumpeteriano y, digamos, todo esto que tiene que ver con la innovación, la creación destructiva y todo esto, pero que tiene que ver con básicamente el cómo la innovación, la mente, digamos, los cerebros, para decirlo en términos más concretos, tienen un efecto muy importante sobre la innovación a largo plazo. Muy bien. Bueno, señoras y señores, Daniel, Juan Carlos, Julia Emma, pregunta, dudas, consulta, sugerencia, Luisito Girón. Bueno, Hola, por aquí todo bien, muchas gracias. buenísimo, Julia. Excelente la información, buenísima. Gracias. Daniel, tienes una pregunta. Sí, hola, buenas tardes a todos, saludos desde Costa Buenas Rica. tardes. Profesor, dentro de estos esquemas que se hablan de los impactos que tienen, como decía usted, definitivamente los acuerdos arancelarios y que es una de las cosas que está inclinando la balanza, pero vemos, por ejemplo, lo que acaba de lograr los Estados Unidos con Japón y después de haber iniciado con un acuerdo primario de 25%, lo logra reducir a 15% y lo compensa con una inversión de Japón de más de 550.000 millones de dólares, donde los Estados Unidos deciden en qué sectores lo puede invertir. ¿Cómo, cómo logra eso que inicialmente parecía un impacto, pero que puede convertirse en algo muy positivo dentro de los efectos que pueden lograr estos acuerdos? ¿Y cómo ese tipo de transacciones, pensando que todo esto está interconectado a la economía del mundo, mejora hacia Latinoamérica los impactos o sus efectos? Bueno, muy interesante. No tengo tu nombre ahí. Daniel eh, Hernández. Daniel, ahí está, Daniel. Si de no te Costa iba a Rica. llamar iPad, pero creo que no te llamas iPad. Bueno, Daniel, a ver, la lógica de Trump.
Trump no es un economista, no es un, a ver, un estadista, es un negociador, ¿cierto? Es decir, su formación, me parece a mí, ¿cierto? Y en muchas de sus decisiones, primero es un gran provocador haciendo cosas inauditas, como esta suba, digamos, de aranceles enormes, donde se ponen en la balanza un montón de cosas en la visión de Estados Unidos. Primero, el déficit, que digamos, que es la excusa que, como veíamos recién, es un diagnóstico equivocado. En realidad el déficit es por el mayor gasto respecto de la producción de Estados Unidos, y dice, inevitablemente, macroeconómicamente, vas a tener déficit. Pero por el otro lado, Trump, todas las herramientas que utiliza, las utiliza para negociar algún tipo, como lo haría desde sus proyectos inmobiliarios, ¿cierto? Y entonces en eso es muy difícil saber cuál es el efecto final sobre la economía mundial, porque primero está enfocado desde First America, ¿cierto? Y va a depender mucho del enfoque y el impacto que pueda tener sobre alguna cuestión en particular. ¿Cuál podría ser la oportunidad? Nosotros lo estamos viendo en la Argentina, ¿cierto? Hoy Donald Trump se muestra al mundo como socio de la Argentina por cuestiones ideológicas, por un montón de otras cosas. ¿Eso podría derivar en algunos beneficios en particular a la economía argentina? Probablemente sí. Ese mismo enfoque se podría dar en algunos países latinoamericanos. ¿Qué implica eso? Bueno, digamos, un tramado muy complejo de relaciones, digamos, de adherencia ideológica, de un montón de cosas que por ahí cuesta entender cómo se construye, cómo se ha construido, pero que puede ser una oportunidad. En algunos casos, en algunos países, podremos decir más tirado a la izquierda, podría ser una amenaza, pero algunos países, cierto, digamos, como que hay en Sudamérica se está viviendo, digamos, el triunfo de muchos, digamos, gobiernos que están más con una ideología más, llamémosle derecha-izquierda, digamos, más relacionados con esto, y entonces esas pueden ser oportunidades para negocios en particular. Entonces, en síntesis, Trump no es un economista, no es un estadista, es un negociador. En ese escenario pueden haber tanto amenazas como oportunidades. Habrá que saber, habrá que ver cómo las autoridades van generando, digamos, esas oportunidades para poder aprovechar, digamos, conocer al que está del otro lado, digamos, que es Donald Trump, ¿cierto? Es alguien que es diferente. No sé si Daniel más o menos lo entendés de la misma manera, pero es la visión que se me ocurre en este momento. Sí, no, no, definitivamente quería por tu conocimiento ver bajo qué perspectiva, pero sin duda alguna el enfoque de negociación que él tiene no es el convencional y está generando o abriendo debate permanente en los acuerdos o desacuerdos que viene logrando a nivel de todo este proceso, ¿no? Es así, es así. Tal cual. Es una rara avis, que habrá que Sí, acostumbrarse. El problema es que él estornuda y en nuestro país hay terremotos, ¿cierto? Se enferma todo el mundo. Él estornuda y se enferma el resto. exactamente. Exactamente. Así es. Bueno, muy bien. Bueno, señoras y señores, con esto vamos dando entonces por terminado. Queremos agradecerle mucho la presencia, haber aprovechado y estamos seguros que van a aprovechar toda esta información valiosa. Muchísimas gracias, profesor, como siempre, en esta cita obligada todos los años, en lo cual brindamos todo este tipo de información para que ustedes, que son los grandes decisores dentro de sus organizaciones, puedan tomar mejores y más productivas decisiones justamente. Un gran abrazo para todos desde SIX, aquí en la hermosa ciudad de Panamá. Y bueno, hasta pronto si Dios quiere. Se cuidan. Gracias, Gracias a profesor. Muchas todos. gracias, Una feliz Valeria. tarde, Gracias a muchísimas todos. gracias. Gracias, Chao. profe. Feliz tarde a todos. Muchas gracias. Buenas tardes, Gracias a gracias. ustedes. Buenas noches. Chao, chao. Adiós.